Cuéntame una canción y vamos a contar Kool-Aid Kids, Bad Warning. ¿Qué pasa? ¿Por qué decidí que iba a hacer algo de The Warning? Porque miren, The Warning es la mejor banda de rock en este momento, de lejos. Oigo mucho rock joven muy bueno, de adolescentes. He presentado aquí grupos maravillosos. Me gusta lo más cercano a ellos son The Sixers, por ejemplo, porque grupos magníficos como Platinum Moon o como ¿cómo se llama ahora? American Vanity, que antes eran Burn the Jukebox, o Geese, o Plush. Sus letras, aunque musicalmente sean muy eficaces, aunque tengan una cantante como la de Platinum Moon, que puede ser una de las mejores cantantes de la historia del rock, sus canciones son irrelevantes, intrascendentes. Cancioncitas de amor, a veces más enojadas, a veces menos enojadas, pero yo valoro muchísimo las letras. Y lo que hemos analizado aquí son grandes letras de los Rolling Stones y de de Eagles, y de los Beatles y de Queen. Porque son las letras la esencia de la canción. Y las letras de The Warning están 3 o 4 años luz por encima de lo que se está produciendo en general en la música mundial. En la música quiero decir toda. Desde el reggaetón, que es digamos el nivel subterráneo, inframundístico, hasta lo que está haciendo los grandes del pop, Taylor Swift y Billie Eilish. Que me gusta mucho Billie Eilish, pero tampoco me mata. No compraría un disco de ella, como compraba yo cosas que tenían letras maravillosas de Jethro Tull o de Moody Blues, etc. A ese nivel está The Warning, miren. Y siento que hay que decirlo. Miren. Escribir la canción que vamos a tratar ahora a los 18 años es relevante. Escribir lo que escribió Paulina a los 13 años, que es Black Holes, es de locura. Es del nivel de escribir Dream On, que lo hizo Perry. No es el cantante de Aerosmith, cuyo nombre por supuesto olvidé, pero no me acuerdo. Lo hizo a los 14 años. También escribió Dream On a los 14 años. Entonces, pero elegí Kool-Aid Kids por una razón, miren. Cuando hablé con The Warning, les pregunté concretamente si lo del Kool-Aid Kid tenía que ver con la masacre de Jonestown. Y Paulina me dijo que sí, que por supuesto, que a partir de ahí salía. Entonces ahí yo me impresioné. Esta entrevista la tuvimos hace 4 años. Por cierto, a ver si les van diciendo que ya es momento de que me den que tengamos otra conversación. Que lo he intentado yo, pero no me está saliendo muy bien. Me encantaría volver a hablar con ellas. Esto fue en 2022. Sí, 4 años. Entonces, me parecía impresionante que supieran lo que había pasado en Jonestown el 18 de noviembre de 1978 y lo de el significado del Kool-Aid. Y voy para esto. Lo que está arriba es algunos restos que hubo después del suicidio colectivo de 909 personas que les ordenó suicidarse el señor que ven ustedes abajo, el reverendo Jim Jones, porque venían los malvados, porque se había metido en un rollo conspiranoico horroroso, una paranoia absoluta que logró que 909 personas, casi todos los que estaban con él, en esa aldea maravillosa que había construido, que era Jonestown, en Guyana, se suicidaran. Las jeringas que ven ustedes no son para inyectarse el veneno, eran para dárselos a los bebés. O sea, se mató a mujeres, niños, 909 personas. La escena era dantesca. Y en 1979 yo incluso escribí el prólogo de un libro, de esos libros instantáneos que se hacen, cuando yo estaba en Editorial Posada, escribí el prólogo a un libro sobre la masacre de Jonestown. Que ni siquiera, por cierto, fue Kool-Aid. Lo que bebieron fue Flavor Aid. Pero la idea de beber el Kool-Aid devino en la cultura popular, y ni modo se jodió la marca Kool-Aid, pero la marca era Flavor Aid en realidad,
Cuando bebes el Kool-Aid, te estás adaptando a lo que te dicen los de arriba, en este caso Jim Jones. Entonces esta chica, por ejemplo, dice, we won't drink the Kool-Aid, no les vamos a creer, no nos vamos a tragar sus cuentos, vamos a seguir siendo rebeldes. La masacre de Jonestown, que fue provocada porque de esos políticos, la gente odia a los políticos, un político preocupado por su gente, Leo Ryan, un diputado estadounidense, fue a ver en Jonestown porque recibió cartas de gente diciéndole queremos salir de esta secta de locos, y Leo Ryan fue, se llevó a algunos, pero entonces fue cuando Jim Jones dijo van a venir a destruirme todo, mandó disparar, mataron a Leo Ryan, mataron a varios de los que se iban en un avión, ya salían del lugar, y ordenó a la gente que tomara el Kool-Aid y se suicidara. Y las escenas, que un avión que tomó una fotografía de toda esta colonia hecha para que negros y blancos vivieran en paz, y una serie de cuentos de Jim Jones que no, lo único que quería era ejercer su poder, y aquella alfombra de cuerpos nunca la olvidaré, pero ocurrió en 1978. Estás hablando de unas chicas nacidas en el siglo XXI, conscientes de esto en 2021, cuando son muy jovencitas, tenía 17, 18 años Paulina, y que pueden escribir esta canción para un disco que es absolutamente impresionante, que es Error. Y una última cosa que quiero decir de los haters, así como tiene fans como yo, tiene haters warning. Ustedes se dan cuenta que cuando hacen una canción un poco pop, ya se pasaron al pop. Pero si ya tocan algo de country, ya se pasaron al country. Y si tocan algo que no les gusta, que no es igualito al disco anterior, ya se pasaron a otro lado. Mira, eso le ha pasado a todas las grandes bandas. Y lo estaba yo pensando. Cuando los Beatles hicieron Rocky Raccoon, ya se habían pasado al country, ¿no? Cuando hacían cosas muy poperas, pues hacían cosas muy poperas. Cuando inventaron el heavy metal en Helter Skelter, pues bueno, están inventando el heavy metal, pero no mires mucho. Es un grupo pop. Todavía hay gente que dice, los Beatles eran un grupo pop. Y pues hicieron el rock, hombre. El rock, todo el rock de después es imposible sin ellos. Hicieron a los Rolling Stones, les dieron su primer éxito, I Wanna Be Your Man. Cuando Queen hizo algunas cosas como disco, que sonaban a disco, los querían matar. Y a Rush tiene un disco con influencias de la música disco. ¡Ay, Rush! Se han retirado de la música del rock progresivo, ahora son comerciales, se están vendiendo, todos se venden, digo, es su trabajo. La diferencia es si haces las cosas para ganar dinero o si ganas dinero con las cosas que te gusta hacer. The Warning hace lo que se les da la gana, lo vuelvo a decir. Y si hacen algo distinto y hoy hacen country, mañana hacen grunge y pasado mañana hacen prog y el día siguiente hacen dark metal, qué bueno, porque siguen explorando con letras como esta de Kool-Aid Kids, que empieza diciendo, oigan niños del Kool-Aid, paréntesis, Paulina dijo precisamente sobre esto que estaba dirigida la canción a aquellos que siguen como ovejas las indicaciones de arriba y no piensan por sí mismos. ¿Qué es la idea de beber el Kool-Aid? A ti te ordenan que te suicides, tú vas, te suicidas. Oigan, niños del Kool-Aid, hay un traidor entre nosotros, alguien tiene voluntad propia. Todos nosotros no tenemos voluntad, pero alguien tiene voluntad propia. Oigan, niños del Kool-Aid, recuerden que las cosas se resuelven a puñetazos, las palabras solo empeorarán las cosas. Obviamente aquí les está hablando como les habla, como si fuera uno de ellos, como lo hace en Disciple, que me parece también una de las letras que más me gusta a mí. Y hablé de ello con ellas, por cierto, que intenté interpretarla, pero ellas me decían que sí, porque pues total, ¿para qué le discutes al nocturno, no? Oigan, niños del Kool-Aid, ciérrense las esposas en las muñecas, no expónganselas, ciérrenlas, lock the handcuffs. Lock implica el uso de una cerradura. Una bola y una cadena alrededor del cuello. La bola y la cadena solía ponerse en el tobillo de los presos para que no escaparan. Pero aquí la bola y la cadena van alrededor del cuello. Oigan, niños del Kool-Aid, llenen su vaso y cierren la tapa, bébanselo todo hasta ahogarse. Y es triste admitir que es verdad, que nos resulta demasiado fácil
demasiado fácil ser crueles. Es decir, no solo seguir a la manada, sino seguir a la manada para ser crueles. Por ejemplo, los nazis ahora que echan mano de jóvenes que siguen y pueden ser crueles y pueden estar llenos de odio. Esto yo lo pensaba a los 18 años, probablemente sí, pero no podía escribir una canción así. Sí, lo pensaba yo desde los 17 por la guerra de Vietnam, pero yo viví de cerca el tema, porque los chicos de mi edad los estaban mandando a morir en Vietnam. No es el caso de The Warning, no lo vivieron. Lo conocieron porque tienen lecturas, porque tienen conocimiento de historia, porque están alertas a los documentales y a la realidad de su mundo. No como el pop. Porque el miedo y el arrepentimiento van de la mano, pero eso es lo que significa ser humano. Levantamos el vaso y bebemos, lo bebemos todo de nuevo. Oigan, niños del Kool-Aid, sonrían hasta que les digan que se pueden ir. La felicidad no es una opción. Oigan, niños del Kool-Aid, nunca deben resistirse, pertenecen, están vacíos. Y aquí hay una cosa que a mí me encanta, que lo hace The Warning, que es que hace con el inglés lo que se le da la gana. Devoid, no, to be devoid no existe, estar devoid. Es estar devoid de algo, estás privado de algo. Pero se puede decir así y a ellas les da igual. Hay otro caso, dos casos de canciones que les dijeron, es que así, to debase. To debase es denigrarse. Pero como en este caso es un verbo transitivo. Debase something. Y Cabrina, pero lo estoy usando, pero se puede usar como yo quiero. Sí, pero no se utiliza. That's a you problem, decía ella. Es un problema tuyo. Y efectivamente, you are devoid, estás privado, pero no te dice de qué, te deja colgado. Si sabe que lo está haciendo, genial. Si no lo sabe, está haciendo con el inglés lo que se le da la gana. Cosa que me encanta, porque muchos grupos que cantan en inglés lo han hecho. Y pienso en dos de los grupos que más me gustan, Scorpions y Dover. Esa maravilla de grupo español que hacía cosas en inglés y en Devil Came to Me. Devil Came to Me está mal construido. Tiene que ser The Devil Came to Me. No me cabe y no me importa. ¿Qué? Dijeron las hermanas Llanos. Devil Came to Me y se acabó. Me encanta. Y es triste admitir que es verdad que nos resulta demasiado fácil ser crueles. Porque el miedo y el arrepentimiento van de la mano, pero eso es lo que significa ser humano. Levantamos el vaso y bebemos, lo bebemos todo de nuevo, lo bebemos todo de nuevo. La repetición, para indicar la repetición, es un recurso poético de primer orden. Y aquí lo subraya. Bebe tu acaba, down your cup es acábate tu copa para no ahogarte, para que no nos ahoguemos. Otra bebida, otro trago, otra ronda. Pero sí se ha mal traducido. Yo tomé la traducción de por ahí donde no debía. Acábate tu copa para que no nos ahoguemos nosotros. Otro trago, otra ronda. Acábate tu copa para que no nos ahoguemos. Otro trago, otra ronda. Acábate tu copa para que no nos ahoguemos. Y bebemos. Lo bebemos todo otra vez. 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 Esta es un recurso poético tan raro en el rock, y tan raro en la música, y tan raro en espacios fuera de la poesía. Yo estoy pensando en dos poemas de dos de mis grandes poetas. Cuando Lorca va por primera vez a la ciudad de Santiago, en Cuba, y hace este son, que la repetición es muy del son cubano, en un coche de agua negra, iré a Santiago, iré a Santiago. Y repetir como repite el son montuno cubano. Y las campanas, que siempre he dicho que es uno de los poemas que más me gustan de Edgar Allan Poe, porque habla de the bells, 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 bells. Cada uno de esos es campanas, 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 pero logra que el sonido poético sea el sonido de campanas.
No de campanas de iglesia, sino de campanillas de cascabeles prácticamente. Esto es, pues, Kool-Aid Kids de The Warning, que ya no tengo problema en decirlo, es la mejor banda de rock que hay en este momento. Y si siguen así, y si siguen haciendo lo que les dé la gana, van a ser históricas. Y, por favor, escríbanles, díganles, oigan, el Nocturno sigue siendo feo, pero sigue siendo buena persona. Por favor, hablen con él un rato. Me daría muchísimo gusto otra vez poder hablar con ellos.